alusivas a equipos de fútbol, nos decía, porque las personas que trabajan con usted ya lo van a ver como enemigo si no le van al mismo equipo, ¿verdad? Entonces es como que esas cosas hacen que se rompa la comunión. Y es que ya sea en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en cualquier área donde nos desenvolvamos, las relaciones interpersonales pues son de gran importancia para el desarrollo del ser humano. Uno siempre está compartiendo con otra gente, le guste o no, uno siempre tiene que estar compartiendo con otra gente. Somos seres gregarios o grupales, y pues ese es el plan de Dios para el ser humano, estar en grupo. Por eso formamos familias, las familias forman comunidades, las comunidades ciudades, las ciudades países, y así es como nos manejamos. Así se ha venido dando desde la historia y hasta nuestro tiempo, que somos seres grupales. Necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos pertenecer a una comunidad, y pues aquel que no le gusta mucho pertenecer a alguna comunidad, pues es lo que lo que se ve fuera del patrón, ¿verdad? El solitario es aquel que se ve fuera del patrón. Lo normal es que seamos personas de grupo, personas de que estar juntos, y esto aplica también para la vida cristiana. Poder convivir como hermanos lavados con una misma sangre, la sangre de Cristo, pues es la carta de presentación de Jesús. Cuando nosotros convivimos como hermanos, como verdaderos cristianos, hermanos, es la carta de presentación de Jesús a la gente que no le conoce. Es como Jesús se da a conocer a través de nosotros, cómo nosotros nos comportamos entre nosotros mismos. En Juan capítulo 13, versículo 34, Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús les está dando un mandamiento justo antes de partir, justo antes de morir, y Él les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Perdón, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, el Señor está diciendo: mi carta de presentación al mundo es la forma en que ustedes se amen. En la medida que ustedes demuestren ese amor entre ustedes, el mundo va a conocer que son mis discípulos y va a querer algo diferente a lo que están acostumbrados a vivir. Uno en el mundo, en el diario vivir, uno se encuentra con personas totalmente apáticas a los demás, personas pedantes, personas engreídas, y Jesús les está diciendo: eso es lo que el mundo presenta, pero yo quiero presentarme al mundo de manera diferente a través de ustedes. Quiero que la gente pueda conocerme a través de cómo se comportan entre ustedes, que la gente pueda ver que entre ustedes hay amor, y que ese amor también se les puede dar a ellos, y que la gente pueda venir a Jesús por medio de cómo se tratan ustedes. La comunión entre hermanos lavados con la sangre de Jesús no es una recomendación de Cristo, no es una recomendación nada más, sino que es un mandamiento. Les dice: este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Es un mandamiento, y de hecho es parte de los 5 propósitos de la iglesia, que se derivan de la gran comisión y el gran mandamiento, ¿verdad? Que es ir y hacer discípulos. En Mateo 28:19 dice Jesús: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está diciendo Jesús es: háganlos parte de la congregación. Bautizarse es como la declaración pública de la fe, que yo creo en Jesús y que yo me hago parte del cuerpo de Cristo, que ya yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor les dice: bautícenlos, háganlos parte de la congregación, háganlos parte de la iglesia cristiana. Y en ese sentido ese es uno de los propósitos o parte de la misión de la iglesia, del quehacer de la iglesia. La iglesia no está solo para reunirse y hacer cultos bonitos, eso es excelente, pero la iglesia está también para poder presentar el mensaje de Cristo, para poder discipular a las personas, y sobre todo, o parte de esa misión es el poder integrar a las personas que vienen
a la familia de Jesús, a la familia de Cristo, integrarlos, bautizándolos. Además también la comunión es algo bueno. En Salmos 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso. A uno le gusta lo bueno y delicioso, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si usted ha probado esa quesadilla en las mañanas, cuán buena y deliciosa puede ser. O un buen desayuno, un buen almuerzo, uno lo disfruta, y el Señor está diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El domingo en la mañana estuvimos compartiendo la cena del Señor, estuvimos compartiendo juntos en armonía la cena del Señor, y qué bonito es poder compartir con la iglesia, que el Señor se acerque a cenar con nosotros. Qué bonito es poder compartir como hermanos, que el Señor se haya acercado a cenar con nosotros, que Él haya dispuesto la mesa y nos haya dicho: yo quiero cenar con ustedes, yo quiero tener intimidad con ustedes. Y es un tiempo excelente. ¿Qué mejor cosa que eso? Decía Coco cuando oraba, esa es la mejor parte, decía. O sea, ¿qué más podemos pedir si estamos cenando con el Rey de Reyes y Señor de Señores juntos como hermanos? Qué tremenda bendición. Y el Señor les dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y tener comunión entre nosotros es una forma de presentar a Jesús en primer lugar. También es un mandamiento que debemos acatar de parte de Dios. Y además es bueno y delicioso. ¿Por qué a veces nos cuesta tener comunión? ¿Por qué será que a veces nos cuesta tener comunión entre nosotros? Usted puede ver en las congregaciones personas peleadas unas con otras. Algunas ni se hablan. Algunos se sientan en lados diferentes para no quedar juntos. No estoy hablando de esta congregación, ¿verdad? Es de otras. Algunas personas se van de las iglesias, otros son indiferentes a las necesidades de los demás, y tantas cosas que nos hacen perder la comunión entre nosotros. Y puede que la comunión se pierda por muchas razones, pero esta noche quiero enfocarme en dos que creo que el Señor me ha guiado a ver que son las más importantes. Y en primer lugar, perdemos la comunión por la falta de amor. En Primera de Pedro, si lo buscamos, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro ya está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro nos deja una enseñanza excelente acerca de la comunión que debe haber en nosotros y del amor que debe haber en nosotros. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es decir, Pedro está diciendo: ustedes no fueron llamados para heredar maldición, y menos de sus propios hermanos. Ustedes fueron llamados para heredar bendición, porque sigue diciendo en el versículo 10: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. O sea, la recomendación de Pedro es totalmente práctica. Les está diciendo: llévense bien entre ustedes, ámense los unos a los otros, que era lo mismo que había dicho Jesús, ¿verdad? Y es que el amor es el que nos capacita para tener buena comunión. Si usted no ama a su hermano, nunca va a tener buena comunión con ellos. Si usted no ama a sus hermanos, usted nunca va a tener buena comunión con las personas. Si usted no ama a las personas, nunca va a formar buenas relaciones personales. En la medida que uno ama a las personas, uno puede entablar relaciones personales duraderas. ¿Cuánto le duran a usted sus amigos? ¿Cuánto le han durado? ¿Cuál es el amigo más viejo que tiene? Pregúntese por un momento si probablemente no ha amado como debería, y por eso muchos de nosotros casi no tenemos amigos duraderos, casi no tenemos relaciones duraderas.
Uno puede tener amigos de 10 años que no ve y volver a encontrarse y sentir aquella misma cercanía que tenía antes. Pero es porque ha desarrollado buenas relaciones. En la medida que uno ama a las personas, uno puede desarrollar buenas relaciones. Marcos Witt dice: trate de ver a las personas como Cristo ve a las personas. Qué bueno que Cristo nos ve lavados con su sangre. Trate de ver a las personas como Cristo ve a las personas. Qué bueno que Jesús a nosotros nos ve lavados con su sangre, nos ve limpiados con su sangre derramada en la cruz. Hace poco veníamos hablando con Ferli que uno tiende a ver a las personas como uno es. Uno tiende a ver a las personas por el filtro del carácter de uno mismo. Por ejemplo, yo tengo una tía que pues no les hace comida a la familia que a ella no le guste. No sé si se ha topado con eso, ¿verdad? Las mamás de repente no hace comida para los hijos que a ella no le guste. Tal vez los hijos van a pedirse la verdad: no, a mí no me gusta, yo no te la hago. Y pues es porque vemos a las personas y pensamos: bueno, como a mí no me gusta, a ella tampoco le va a gustar, ¿verdad? Y vemos a las personas por el filtro de nuestro carácter. Cuando Dios nos manda que veamos a las personas con el filtro de Jesucristo, que veamos a las personas como Él los ve. Trate de ver a la gente como Cristo la ve. Muchas veces tenemos contiendas y tenemos pleitos grandes porque no vemos a las personas como Cristo las ve, sino que la vemos como nosotros la queremos ver, ¿verdad? No, es que ella así es, él así es. Si vemos a las personas a través de nuestra perspectiva propia, probablemente usted nunca llegue a amar de verdad a la gente. Si usted ve a la gente, porque probablemente uno no se amaría a uno mismo. Uno no se amaría a uno mismo porque uno tiene un montón de defectos. Uno tiene un montón de cosas negativas. Pero si los vemos a través de los ojos de Jesús, entonces puedo ver que a pesar de los defectos de las personas, la gente es maravillosa. La gente o sea, tiene cosas adentro que probablemente uno no descubre porque la ve con ojos con ojos propios, ¿verdad? Con la perspectiva propia. ¿Se imagina si Jesús nos hubiera visto tal y como nosotros nos vemos a nosotros mismos? Probablemente Jesús no hubiera ido a la cruz a morir por nosotros. Pero Él nos vio el potencial que teníamos como personas, como seres humanos. Él vio el potencial que teníamos de amar a los demás y decidió ir a morir a la cruz. Él nos amó hasta lo sumo. Nos amó porque no veía nuestros defectos, sino que nos veía lavados con su sangre. Y eso era lo que lo motivaba a seguir adelante en la cruz. Si nos hubiera visto solo con nuestro pecado, con nuestros defectos, con nuestro mal carácter, probablemente hubiera dicho: mejor no, ¿verdad? Mejor la pienso, ¿verdad? Pero Él nos amó hasta lo sumo. Y ese amor fue el que lo capacitó o lo hizo o lo motivó para llegar al final a morir en la cruz. Hablamos en las casas de estudio que a uno le gusta que lo amen, pero muchas veces uno no ama como debería amar. A uno le gusta que lo amen, que lo traten bien, que sean amables con uno. Pero ¿qué tan amables somos nosotros con las personas? A uno le gusta que llegue y le pregunten qué tal ha estado, cómo ha seguido. Pero ¿y qué tal nosotros? ¿Cómo somos nosotros con las personas? Dice la Biblia también: el que quiera tener amigos, que se muestre amigo. Si uno no se muestra amigo, jamás va a tener amigos. Si uno no ama a las personas, probablemente las personas no lleguen a amarlo con la misma intensidad a uno. Y necesitamos empezar a reconocer que debemos amar a las personas, no por una recomendación de Dios, sino como un mandamiento de parte de Él. Pero eso no es de uno, hermanos, sino que es parte de la naturaleza de pecado que es egoísta en nosotros. Nuestra naturaleza de pecado es egoísta, y el remedio para la falta de amor no está en intentar amar por nuestra cuenta. El remedio para la falta de amor está en acercarnos a aquel que es amor, porque de ahí viene la fuente del amor. Nosotros por nosotros mismos probablemente no vamos a poder amar a las personas, pero si desarrollamos una relación estrecha con Dios, nosotros vamos a tener la capacidad de amar a las personas como Dios nos ama.
En la medida que nosotros desarrollamos una relación con Dios, es en la medida que nos capacitamos para amar a las personas, para poder tener comunión con los demás. Es por medio de la obra del Espíritu Santo que podemos ser transformados de personas egoístas, centradas en nosotros mismos, a personas que aman de verdad, a personas que ya no están centradas en ellos mismos sino en los demás. Pero para que esa obra sea hecha en mí, yo debo mantener una relación íntima con el Señor. Si yo no tengo una relación íntima con el Señor, probablemente yo no desarrolle amor por las personas. Cuando yo empiezo a ver al Señor cómo Él ama a la gente, cómo Él me ha amado a mí, yo quiero ser como Él, yo quiero desarrollar. De hecho, el fruto del Espíritu Santo incluye el amor. Y el fruto del Espíritu Santo viene a través de que sembramos para el Espíritu, como veíamos el domingo, ¿verdad? Si sembramos para el Espíritu, entonces de Él vamos a cosechar el fruto. Y si nosotros sembramos para el Espíritu, algo que vamos a cosechar es amor. Algo que vamos a cosechar es amor. Es esa relación constante y creciente con aquel que obra en los corazones, la que nos capacita para amar. Una relación constante y creciente. Una relación constante y creciente no es solamente asistir a la iglesia, no es solamente tener una religión. Una relación constante y creciente es que yo todos los días de mi vida me encuentro con Dios. Todos los días de mi vida me encuentro con su palabra. Y ahí yo voy adquiriendo conocimiento, voy adquiriendo amor para las personas, voy adquiriendo paz para mi corazón y todas esas cosas que el Señor nos ofrece. Pero si yo no tengo una relación constante y creciente con Dios, si yo desde que acepté a Cristo ya no volví a orar en mi casa, desde que acepté a Cristo ya no volví, o desde hace algún tiempo que ya no tengo una comunión con Dios, así va a ir decayendo las relaciones personales. Porque el gran mandamiento dice: ama al Señor por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a ese: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y van en orden, ¿verdad? En la medida que nosotros amamos al Señor, Él nos capacita para poder amar a nuestro prójimo. Y por eso es que necesitamos tener una comunión íntima con Él. En primer lugar, decíamos que lo que hace que se rompa la comunión entre nosotros es la falta de amor. Si nos falta amor, nos va a faltar comunión. Si a usted le falta amor, le va a faltar comunión. Si a usted le falta amor para las personas, usted los va a ver con ojos de pleito, con ojos de división, con ojos de orgullo, con ojos de envidia. Pero cuando amamos a las personas, nosotros las vemos como Cristo las ve. Y el primer punto es la falta de amor. En segundo lugar, es la falta de sujeción. La falta de sujeción también rompe la comunión entre los hermanos. La sujeción a las autoridades se entiende como cumplir todo aquello que se me ha pedido o se me ha delegado de parte de mis autoridades. Cumplir con aquellas cosas que se me han delegado de parte de mis autoridades. Estar sujeto a. La sujeción es estar sujeto a. ¿Cuál es nuestra máxima autoridad? La Biblia. Cuando yo no me sujeto a mi autoridad, entonces yo dejo de tener comunión con mis hermanos. Cuando yo no me sujeto a mi autoridad, entonces la comunión se rompe. El Salmo 133, si lo buscamos, hermanos, vamos a leer todo el Salmo 133. Son 3 versículos. El Salmo 133 es un llamado a la sujeción para que se dé la comunión. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es un llamado a la comunión entre nosotros, a mantener los lazos de comunión entre nosotros, pero también es un llamado a la sujeción. El aceite representa la unción de Dios. Los reyes en Israel eran ungidos para representar, en primer lugar,
o simbolizaba en primer lugar la cobertura de Dios. La cobertura de Dios, es decir, que el rey estaba cubierto por el aceite del Señor. La unción del rey representaba la cobertura de Dios, y en segundo lugar también representaba la aprobación de Dios. La cobertura y la aprobación de Dios hacían que un rey fuera fuerte. Si ustedes leen la historia de David, él tenía todas esas cosas de parte de Dios, y él fue un rey del que se habla que fue conforme al corazón de Dios. Entonces el aceite representa la unción de Dios, y aquí el Salmo está hablando de una unción, pero que baja por el sacerdote. El sacerdote también es ungido, y dice el versículo 2: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aarón representa el sacerdocio en Israel, porque fue el primero que el Señor eligió como sacerdote. Entonces Aarón está representando el sacerdocio, y el Salmo habla de la unción que recibe el sacerdote. El ministerio sacerdotal se puede resumir en que el sacerdote era aquel que conducía al pueblo o congregación a Dios. El sacerdote es aquel que conduce al pueblo a Dios, aquel que conduce a la congregación a Dios. Y para que Dios tenga comunión con su pueblo, la línea de autoridad establecida debe estar en orden. Para que Dios derrame su unción sobre su pueblo, la línea de autoridad establecida debe estar en orden. En el versículo 2 habla de la lógica, el que acabamos de leer habla de la lógica con la que baja el aceite. Dice: primero a la cabeza, en la cabeza de Aarón, derramado sobre la cabeza. La cabeza son las autoridades que el Señor ha dejado en nuestra iglesia o en nuestro pueblo, nuestro pastor, nuestros líderes. Luego dice: va bajando por las barbas, y por último baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, es un orden lógico. El aceite no se va a ir de abajo para arriba, ¿verdad?, sino que siempre desciende para abajo. Y en la medida que el orden de autoridad esté establecido y esté en orden, entonces el Señor va a enviar bendición y vida eterna. En otras palabras, cuando se pierde la sujeción a la autoridad, la presencia de Dios no desciende. Si se pierde la sujeción a la autoridad, si la línea de autoridad está corrompida, el aceite no va a bajar. El aceite no va a bajar. La línea de autoridad se puede estar perdiendo entre algunos miembros de la iglesia o de la congregación o del cuerpo de Cristo, como quiera llamarle, y el pastor o los líderes. De repente hay murmuraciones, de repente se habla mal de los líderes, de los pastores, y la presencia de Dios se detiene. De repente empiezan a haber comentarios negativos y la presencia de Dios se detiene. Usted puede leer en Números la historia de cuando Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés, con justa razón. Moisés se había casado con alguien que no era del pueblo de Israel, y ellos empiezan a murmurar contra Moisés y dicen: ¿cómo? Y era el hermano, ¿verdad? ¿Y cómo Moisés va a hacer esto? Y viene el Señor y le pone lepra a Miriam, porque el Señor, o sea, a pesar de que probablemente no era de su pueblo, pero el Señor había dejado a Moisés ahí. Le dice: es como que me han escupido en el rostro que hayan murmurado contra mi siervo Moisés. Y es que no tenemos nosotros derecho de juzgar a nadie, de juzgar las acciones de nadie, porque el que juzga es el Señor. Y en la medida que nosotros empezamos a detener con nuestra rebeldía la unción de Dios, así empieza a dejar de descender el aceite. Así empieza a dejar de descender el aceite. Los mismos líderes podemos ser rebeldes contra lo que Dios nos está demandando en su palabra. Los mismos líderes podemos estar oponiendo resistencia a lo que Dios está diciéndonos a través de su palabra, y eso también va a hacer que ya no desciende el aceite. Muchas veces el líder puede detener el aceite porque está en rebeldía contra Dios o contra su pastor o su líder. Y nosotros necesitamos entender que si el orden no se mantiene en la autoridad del Señor, entonces el aceite no va a descender. Puede ser que alguno de nosotros esté deteniendo el accionar de Dios en la iglesia por no querer sujetarnos. Puede ser que Dios esté queriendo hacer algo diferente, pero algunos
no nos queremos sujetar. ¿Se recuerdan el episodio de Acán? Acán había hecho algo que al Señor le ofendía y no se sabía, o sea, no había sido descubierto en el pueblo hasta que el Señor lo descubrió. Y muchos de nosotros tenemos cosas de Acán o cosas que nos hemos quedado con nosotros, y eso ha detenido la bendición de Dios para nuestra iglesia, para nuestra vida. Puede ser que no haya sujeción en nuestro hogar. Puede ser que hayan esposas rebeldes o hijos rebeldes que no se están sometiendo a la autoridad, y eso está deteniendo la bendición en su familia. A veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué Dios no nos bendice? Revise cómo está la sujeción en su familia. Revise cómo usted se sujeta a su jefe en el trabajo, porque a pesar de que no es una autoridad espiritual, pero es una autoridad al fin, y Dios ha dejado establecido las autoridades para que nosotros nos sometamos. Y probablemente su jefe no sea un buen jefe, probablemente sea un mal jefe, pero su deber como cristiano es sujetarse a su autoridad, a pesar de que no le guste. De hecho, sujetarnos no nos gusta. A las esposas no les gusta sujetarse a los esposos. Lo van aprendiendo en el camino, pero no les gusta así de repente. A los hijos no les gusta sujetarse a los padres. Los hijos son rebeldes por naturaleza, ¿verdad? Pero es algo que si lo hacemos en el orden que el Señor ha establecido, va a haber bendición. Va a haber bendición. O sea, el mayor beneficiado de sujetarse no va a ser su jefe o su esposo o esposa, sino que va a ser usted. El mayor beneficiado en sujetarse no va a ser el líder de su ministerio, sino que va a ser usted. En la medida que estemos sujetos al orden que Dios ha dejado establecido, va a descender el buen óleo, dice, porque vamos a habitar juntos en armonía. Y por eso necesitamos sujetarnos a nuestras autoridades. En el versículo 3 dice el versículo 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, ¿a dónde? A donde hay una línea de orden, de autoridad bien guardada. Allí envía bendición y vida eterna. Si nosotros tenemos rebeldía en nuestro corazón, probablemente estemos deteniendo el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida. Revise en su corazón si tiene algún tipo de rebelión contra Dios, contra alguna de sus autoridades, y empiece a decirle al Señor que le ayude a ser diferente, que nos ayude a ser diferentes. Miren, nosotros de por sí no nos damos cuenta de esas cosas. Necesitamos que alguien venga y nos diga. En este caso la palabra nos está diciendo: necesitamos sujetarnos, necesitamos amar, necesitamos empezar a ponernos en orden con lo que Dios demanda para poder tener bendición y vida eterna. Si no, no lo vamos a lograr. Si hay comunión entre nosotros, entonces el Señor va a traer bendición a sus hijos. Y no solo va a traer bendición a sus hijos, sino también va a traer vida eterna a aquellos que todavía no son sus hijos. Porque por medio de nuestro testimonio la gente puede darse cuenta de que hay un Dios que cambia las vidas de las personas. Por medio de su testimonio de vida, la gente puede darse cuenta que hay un Dios que puede transformar el corazón negro que tenemos muchas veces, el carácter podrido que tenemos muchas veces. Cuando Dios empieza a obrar y nos cambia, aquellas personas que nos veían siempre irritados, siempre con una mala palabra en la boca, siempre con un vicio, siempre aquellas personas ven que hay alguien que sí puede obrar en nosotros, y empieza a decir la gente: yo quisiera algo así, yo quisiera algo así. Entonces nosotros necesitamos, en primer lugar, comenzar a meternos más con el Señor para que nos capacite para amar. Y en segundo lugar, sujetarnos a nuestras autoridades para que haya bendición y vida eterna. Algunos consejos prácticos para tener una buena comunión entre nosotros. En primer lugar, decíamos, trate de ver a la gente como Cristo la vería. Trate de ver a las personas como Jesús las vería. Recuerde que todos fallamos y que todos necesitamos ser perdonados. Todos fallamos y todos necesitamos ser perdonados. Muchas veces tenemos expectativas demasiado altas de las personas
Y por eso cuando sentimos que nos han fallado en nuestras expectativas, sentimos que son las personas las que nos han fallado. No, pero es que yo pensé que usted iba a hacer esto, hermano. Y yo pensé, eso lo pensó usted, pero probablemente la otra persona no funciona así. No es así. Y las expectativas que uno tiene lo hacen de repente tener cosas en contra de la gente. Y yo creí que usted iba a ser diferente, hermano. Yo creí que, y las expectativas nos matan la comunión entre nosotros. Trate de ver a las personas como Cristo las vería. Trate de ver a la gente como Dios las vería. Perdone cuando le hagan algo chueco. Perdone cuando le hagan algo malo, porque algún día usted también va a necesitar ser perdonado. Sea tolerante con la gente. En la medida que nosotros somos tolerantes, la gente es tolerante con nosotros. Pero si usted es pedante, si usted es orgulloso, la gente lo va a tratar igual. Dice la Biblia, la regla de oro, ¿cuál es? Trata a las personas como quieras ser tratado. Haz a las personas como quieras que hagan contigo. Haz a las personas como quieras que hagan contigo. No dice, no le hagas a la gente lo que no quieres que te hagan. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, haz a las personas como quieres que hagan contigo. Esa es la recomendación del Señor, en algo positivo, ¿verdad? Que actuemos conforme a lo que queremos nosotros recibir de la gente. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12, dice Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Compórtense como hijos de Dios. Eso está diciendo Pablo. Compórtense como hijos de Dios. Ustedes son hijos de un rey. No pueden andarse comportando como gente común. No pueden andarse comportando como los del mundo. Ustedes son hijos de un rey. Compórtense como tales. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vístanse como santos y amados, dice, como escogidos de Dios. Y dice el versículo 14: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, aquello que mantiene unidas a las congregaciones, unidas a las familias, unidos a los ministerios. Es el amor, es el vínculo perfecto, es la pega loca que nunca falla. Ese es el vínculo perfecto, el amor. Manténganse unidos en amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Sed agradecidos. Agradezcamos cada vez que la gente haga un bien por nosotros. Bien bonito se siente cuando uno le agradece, en verdad. Agradezcamos entonces también nosotros. Entonces dice: compórtense de la manera que deben como hijos de Dios, y la paz de Dios gobierne sus corazones. Que la paz de Dios gobierne sus corazones. La paz de Dios no permite pleitos entre nosotros. La paz de Dios no permite disensiones o contiendas entre nosotros, sino que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Necesitamos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me voy a dejar gobernar por mis emociones. Yo no me voy a dejar gobernar por mis sentimientos, sino que debo dejarme gobernar por la paz de Dios. Y cuando yo me dejo gobernar por la paz de Dios, entonces estamos demostrando que somos hijos de Él, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Es decir, nosotros fuimos llamados a la paz de Dios en un solo cuerpo. Usted, hermano, fue llamado a que lo gobernara la paz de Dios en unión con su hermano de la par. Usted fue llamado a que lo gobernara la paz de Dios en unión con todos los que estamos aquí congregados. El Señor nos ha llamado a eso. Luego, primero decíamos, veamos a las personas como Cristo nos vería. Luego, estemos sujetos a nuestras autoridades. Esa es la clave para recibir bendición
y que podamos compartir el evangelio con otros. Esa es la clave, estar sujeto a las autoridades. Luego, estime a los demás como superiores a usted. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, o sea, si ya existen todas esas cosas, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Si ves que los demás hacen eso, completen mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En primer lugar, hermano, veamos a la gente como Cristo la vería. Eso lo vamos a lograr estando en comunión con Él. En segundo lugar, sujetémonos a nuestras autoridades. Y en tercer lugar, veamos a los demás como superiores a nosotros. Eso no quiere decir que usted va a tener un complejo de inferioridad, ¿verdad? Sino que lo que está diciendo es que vean a las personas como si fueran sus hermanos mayores. Uno a los hermanos mayores los respeta. Bueno, algunos, ¿verdad? Uno a los hermanos mayores, por ejemplo, aquellos que tienen hermanos bien mayores, algunos que ya nacieron ya por último, ¿verdad? Ya decía un predicador, rasparon la olla conmigo, decía. Aquellos que ya nacieron ya de último y tienen hermanos mayores, uno ve a la gente mayor como alguien que sabe más, como alguien que le puede enseñar algo a uno, como alguien que lo puede instruir a uno. Y dice la Biblia: vean a los demás como superiores a ustedes mismos. Véanlos como alguien a los que hay que honrar. Uno honra a las personas que son superiores. Vean a sus hermanos como alguien a que hay que honrar. Y en esa medida ustedes van a tener buenas relaciones interpersonales. Solo una continua y creciente relación con Dios puede capacitarnos para tener verdadera comunión entre nosotros. Una continua y creciente relación con Dios. ¿Cuánto conoce usted al Señor más que el año pasado? Póngase por un momento a pensar cuánto lo conoce más que el año pasado en febrero. ¿Cuánto conocía al Señor en febrero del año pasado? ¿Cuánto lo conoce ahora? ¿Será que lo conocemos más o será que dejamos de lado nuestra comunión con el Señor? ¿Cuánto lo conocemos más ahora? ¿Cuánto aprendimos de Él a amar? ¿Cuánto aprendimos de Él a servir? ¿Cuánto aprendimos de Él a respetar a la gente? ¿Cuánto? La comunión con Dios trae como consecuencia la comunión entre nosotros. Si una congregación no tiene comunión con Dios individualmente, no va a tener comunión entre ella. Si usted en su casa no tiene comunión con Dios, van a venir pleitos, van a venir contiendas, van a venir tantas cosas, rebeldía en nuestro corazón, lo que hablaba mi abuela, ¿verdad? No nos pusimos de acuerdo. ¿Cuánta cosa viene cuando dejamos de lado la comunión con Dios? ¿Cuántas cosas vienen cuando dejamos de lado la comunión con Dios individual? Ya en el colectivo se nota cuando hemos dejado la comunión individual con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios y tenemos comunión entre nosotros, nos volvemos atractivos para la presencia de Dios. La congregación se vuelve atractiva para el Espíritu Santo, para que se mueva el Señor entre nosotros. Cuando nosotros no tenemos comunión con Dios y no tenemos comunión entre nosotros, probablemente el Señor pasa ahí de largo y dice: cuánta bendición quisiera derramar en ese lugar. Pero no se puede, ¿verdad? Necesitamos ser atractivos para que el buen óleo descienda en esta congregación, para que la comunión con Dios se demuestre en la comunión entre nosotros y el Señor envíe bendición y vida eterna a este lugar. ¿Cuántos no queremos bendición de parte de Dios? ¿Cuántos no estamos pidiendo por algo que el Señor nos bendiga en algún área de nuestra vida? ¿Cuánto no queremos que la gente que venga por primera vez pueda presenciar el toque del Espíritu Santo y pueda tener vida eterna también?
Es decir, nosotros estamos aquí, hermanos, para ser el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos comprender que si estamos aquí, que el Señor nos lavó con su sangre, no fue solo para disfrutar de la bendición de tener la vida eterna, sino también para compartirla con los demás, para ser el cuerpo de Cristo, para ser los pies de Cristo que van y traen a las almas a sus pies, para ser las manos de Cristo que sanan las heridas del necesitado, para ser los ojos de Cristo que ven al menesteroso con compasión, para ser los oídos de Cristo que escucha a aquel que está atribulado. Para eso nos llamó el Señor. ¿Y cómo vamos a funcionar como un cuerpo si estamos desunidos entre nosotros? ¿Se imagina usted que usted se pudiera quitar los brazos y las piernas en la noche y de repente se quiere levantar y se acuerda que no se ha puesto la pierna derecha? ¿Será que va a funcionar igual? No, ¿verdad? Uy, hoy no me puse el ojo, ¿verdad? No funcionamos igual. Necesita todo el cuerpo estar unido para funcionar bien. Y el vínculo perfecto es el amor. Y nos capacitamos para amar a las personas en la intimidad con nuestro Dios. Yo quisiera que nos pongamos de pie y antes de orar para terminar, quisiera que por favor, en un acto de amor entre nosotros, pudiera abrazar a unas 5 personas de las que están aquí. Pudiera decirle: sos parte de mi cuerpo. Eres parte de mi cuerpo, hermano. Eres parte de mi familia.